Vamos a hacer una pequeña declaración para recordar que esta es la palabra de Dios, la preciosa palabra de Dios. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Con confianza confieso que mi mente está alerta. Estoy a punto de recibir la incorruptible, indestructible, para siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Nunca seré el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Esta es la palabra que nos da la salvación en todo sentido, hermanos. Gloria a Dios. Y alrededor de ella se construyen muchos otros libros, ¿verdad? Ahorita les menciono acerca de este. Amén. En Efesios capítulo 6, versículo 10, se nos da una cita en la que se establece, hermanos, si está lista la podemos poner. Ok, muy bien. No es exactamente la que decía, ahorita te digo. El 11, Melanie, el 11, por favor. Vestíos vestíos, una acción individual. Te toca a ti vestirte de la armadura de Dios, no le toca a Dios vestirte. Dios ya proveyó la armadura. Lo único que no proveyó fue el venir a vestirte a ti. Tú te tienes que vestir de esa armadura. Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Ok? Y los que han asistido, los que asistieron cuando estábamos en el hotel, saben que la palabra acechanzas, hermanos, viene del griego metodeia. Y esa palabra metodeia es un método como que es algo que el diablo siempre hace, no tiene ningún otro método, siempre utiliza la misma vereda, como los animales utilizan en el campo, para ir a los abrevaderos, a tomar agua. O sea, se van siempre por el mismo caminito y se regresan por el mismo caminito. O sea, tienen lo que se llaman veredas entre el campo, ¿verdad? Que los llevan a ese. Bueno, el enemigo siempre usa los mismos métodos para venir a hurtar la palabra, para venir a destruir y para venir a matar, hermanos. Siempre usa los mismos métodos. Y esa misma palabra significa mentira o significa engaño, sobre todo. Y obviamente para poder engañar tiene que presentar ciertas ideas, ciertos pensamientos que no tienen absolutamente ninguna autoridad a menos de que ustedes las ejecuten. Y quiero que quede muy claro que ustedes entiendan que el enemigo no tiene poder alguno sobre sus vidas más que el poder que ustedes le den a través de los pensamientos e ideas, costumbres, tradiciones establecidas en las culturas, en las naciones, en las familias. Lo que ustedes le den permiso es lo que le da poder al enemigo para actuar en sus vidas. Nada más. No puede venir en la noche y espantarlos o hacerlos que se mueran a través de alguna enfermedad. No tiene poder, hermanos, para causar absolutamente nada en sus vidas. Además de eso, Dios nos dice en su palabra: he aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Les dije que la palabra iba a ser lo más importante hoy, y es lo más importante. Y ustedes necesitan decidir creer a la palabra actuar correspondientemente a lo que está
lo que la palabra dice. No tienen otro respaldo en el que apoyarse, pero si se apoyan en eso, tienen la victoria de parte de Dios, escrita con la sangre de Jesús, firmada el testamento para que ustedes obtengan esa victoria. A Él le costó, yo la disfruto, siempre y cuando la crea y la ejecute, hermanos. Pero en la mayor parte de las naciones y en la mayor parte de todos los cristianos, de todos los creyentes, nacen de nuevo, pero siguen practicando las tradiciones, las costumbres y las palabras con las cuales fueron educados en su casa. Tienen algún problema y a gritos contestan. Les hacen alguna agresión, contestan con una venganza. Te hacen una ofensa, no perdonas. Necesitas algo en tu casa, vas al banco o pides prestado. Tienes alguna situación de enfermedad y lo primero que piensas es ir al hospital, en lugar de ir al lugar en donde se proveyó todo para solucionar eso, que es la palabra de Dios. ¿O no dijo hace ratito, y en ella son manifiestas todas las cosas? Todas las cosas creadas en ella son manifiestas en la palabra. Entonces, obviamente que tenemos que responder yendo a la palabra primero que todo. Antes que ir a un banco, a un hospital, tenemos que ir a la palabra, porque en la palabra está la provisión para todo problema, hermanos. ¿Ok? Y Dios nos puede guiar a diferentes personas, a diferentes lugares, pero guiados por Él, porque nos apoyamos en Él. Por eso dice la palabra, no te apoyes en tu propia prudencia. No quiere decir que la prudencia sea equivocada, pero antes de apoyarte, de tomar una decisión y decir, esta es la correcta, dice, reconócelo a Él en todos tus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia. Padre, yo creo que esta es la solución para esta situación que me está sucediendo, pero tu palabra dice que te reconozca a ti en todos mis caminos. Y si hay necesidad, dice, tú enderezarás mis veredas. No las llama ni siquiera caminos Dios a los pensamientos nuestros, los llama las veredas de los hombres. Pero una vez que los identificamos y que Dios nos habla, podemos ahora tomar su camino. Y sabemos que ese camino nos lleva a la victoria. Así que no es que Dios no quiera, nos dio un razonamiento, una mente para razonar, para pensar, pero quiere que primero nos apoyemos en Él. ¿Ok? Porque en Él, hermanos, está la victoria en todas las cosas. No es que yo no es que no ame a mi esposa, sí la amo, pero amo primero a Dios. Porque atendiendo las cosas de Dios, están solucionadas las cosas entre ella y yo. Fuera de Dios va a haber situaciones muy difíciles que terminan en todo. ¿Verdad? Pero atendiendo a Dios primero en todas mis situaciones, entonces traigo a Dios a ese evento, y Dios puede arreglar las situaciones en medio de nosotros. Si estamos en acuerdo que Dios las puede arreglar. Si no, vamos a hacer una estadística más en el mundo. ¿Ok? Y yo sé que ya Dios está hablando a muchos aquí, ya me lo acaba de revelar. Gracias, Padre. Entonces, no puede el enemigo en ninguna forma forzar su voluntad en nosotros. Te da una idea y viene con la intención de engañar y viene con un pensamiento, pero a final de cuentas, hermano, tú tomas la decisión de creerle o no creerle. Entonces, antes de ir a Juan 4:24, por favor, Melanie. Pero por no conocer la verdad y renovar nuestra mente, por no conocer la verdad de Dios que está en su palabra y no renovar nuestra mente, estamos entregando el dominio al enemigo de nuestras vidas. Porque no hay más que dos lados de la cerca, hermanos. No hay nada a la mitad. Si te subes a la mitad de la cerca, tarde o temprano te caes para alguno de los dos lados, pero no hay un terreno intermedio. O estás del lado de Dios
Pero si tú no le das a Dios su lugar, te vas a caer para el otro lado. Y eso es lo que ha sucedido en el mundo. Los creyentes han recibido la salvación, pero han seguido desarrollándose del lado izquierdo de la cerca, como el mundo. Y han seguido haciendo las cosas como el mundo las hace. Obviamente que los resultados en sus vidas son de acuerdo con lo que el mundo recibe, siendo creyentes, hijos de Dios. Y eso lo dice en Efesios capítulo 5, ¿verdad? En el versículo 8, por ahí. Dice que Dios nos da todas estas cosas, que nos enteremos de estas cosas para que no recibamos el pago del mundo. Que el mundo ya tiene su pago. Tú haces las cosas en acuerdo con el mundo, vas a recibir el pago que el mundo recibe, teniendo la capacidad para recibir lo que Dios quiere que recibas. Sigues respondiendo como el mundo responde. Hay una declaración que se les ha dicho anteriormente del hermano, ya está con el Señor ahorita, gozándose en su presencia, el hermano Charles Capps, que dice que Dios le dijo, mi pueblo puede tener lo que dice y está diciendo lo que tiene. Hay mucha sabiduría ahí. Mi pueblo puede tener lo que dice, pero está diciendo lo que tiene. En lugar de apoyarnos y quitar las circunstancias y tomar la palabra de Dios y establecer su verdad a pesar de las circunstancias, estamos creyéndole a las circunstancias por encima de lo que Dios dice en su palabra. Y obviamente el resultado es lo que el mundo recibe. Está claro, ¿verdad? Amén. Se quedaron pensando. Bien, la verdad de Dios, hermanos, es su palabra, y la verdad de Dios es una verdad que no cambia. Y es una verdad definida, si la quieren ustedes así llamar, con la palabra absoluto poder, la verdad absoluta de Dios. Y esa verdad absoluta de Dios no tiene una pizca de error en ella, una sola pizca de error en ella. Nosotros tenemos error en nosotros, pero entre más nos vayamos purificando, nos vayamos alineando con la verdad de Dios, menos error va a ser hallado en nosotros. Es como el frío absoluto es menos 459 grados Fahrenheit. En menos 300 grados Fahrenheit es un friazo que no nos podemos imaginar, pero hay una pizca de calor todavía. Pero en la medida que va disminuyendo o aumentando en negativo, llegamos a menos 459 grados Fahrenheit, que es el frío absoluto. Y en el frío absoluto no hay una pizca de calor ya. Es absolute cold. ¿O cómo se dice la palabra? Frío. La verdad de Dios, la verdad absoluta de Dios, es una verdad que en el cuerpo, en la carne, tiene ciertos grados de error. Pero la verdad de Dios absoluta, en ella no hay una pizca de error. Nada. Es absoluta verdad. Cuando nosotros la tomamos como es, a nuestras vidas, podemos tener la certeza, independientemente del lapso de días o años que haya en el intermedio, de que la voluntad de Dios va a ser establecida en tu vida. Y nosotros la hemos venido aplicando y aplicando y aplicando cada vez más y más y más. Y hermanos, yo estoy asombrado de la fidelidad de Dios en cuanto a la integridad de su palabra. La integridad de su palabra. Dios es verdad. Y cuando Él dice algo, a la persona que lo cree, eso que dijo, le va a hacer manifiesto en su vida. No hay duda al respecto. El problema es que la carne se interpone y dice, ay, pues yo creo que ya no, pues ya pasaron 2 años, o ya pasaron 2 días, o ya, ¿verdad? Queremos que sea todo como el microwave. Y no es así, hermanos. Pero no deja de ser la verdad absoluta, si yo la recibo y la creo. ¿Ok? Y es por eso que la mayor parte de los cristianos no ven la voluntad de Dios manifiesta en sus vidas, porque no están utilizando la fe y la paciencia para que la promesa sea manifiesta. No hay esa confianza.
¿Ok? Bien, vamos a seguir. En Juan 4:24, hermanos, y yo creo que es una sesión de 2, máximo 3, pero les vuelvo a repetir, no la dejen de ver 2 o 3 veces ahí en YouTube, lo que sea necesario. Pónganle pausa, estudien la Escritura, esperen en el Espíritu lo que les está revelando, porque en eso, hermanos, ustedes comienzan a echar raíces en la tierra y comienzan a fijarse, a agarrarse, ¿verdad? Y para poder llevar fruto al Padre y que la tierra de ustedes produzca el 30, el 60 y el 100 por uno. De otra manera, por eso dice la palabra que 3 de las 4 tierras espirituales de las que habla Jesús en Mateo 13, en Marcos 4, 3 de esas 4 tierras no llevan fruto. Porque o recibieron la palabra como la están recibiendo ahorita y su mente estaba en los tacos, si en tortillas de harina o en tortillas de maíz los van a hacer, con qué aceite, si aceite de oliva o de azote. ¿O qué va a pasar si mi hijo no lo llevo mañana y la palabra está haciendo? La palabra es la semilla de Dios. Y esa semilla de Dios está siendo sembrada en sus corazones. Pero la atención que ustedes le den es el fruto o ausencia de fruto que ustedes pueden tener. O cae y la reciben con gozo, pero luego salen y los afanes del mundo. ¿Y qué voy a hacer mañana? ¿Y cómo le voy a hacer con esto? Híjole, pero hoy me está faltando dinero para pagar esta cosa. Los afanes del mundo vienen y ahogan la palabra. O viene alguien y los insulta y se ofenden. Y por causa de la palabra, dice la Biblia. Y quedan sin fruto, hermanos. El 75% de la semilla que sale no lleva fruto en las personas. O más bien dicho, el 75% de las tierras donde cae la palabra no lleva fruto en las personas, porque se califican como una de esas 3 tierras. Pero hay una tierra fértil que lleva fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Los que oyen la palabra y al momento la reciben y dan ese fruto, ¿verdad? La creen, actúan en ellas. Amén. Ok, Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta es una declaración, hermanos, que al principio de la palabra necesitamos entender, y yo quiero que ustedes entiendan bien. Dios es espíritu, sigue siendo espíritu. Dios sigue siendo espíritu, aunque ahora en la Trinidad hay un hombre sentado a la diestra de Dios. ¿Verdad que sí? Pero antes de que eso sucediera, Dios no tenía cuerpo. Ahora ustedes pueden decir, pero es que vino con Abraham y vinieron 3 ángeles y uno dice que era Dios platicando con Abraham. Yo no estoy diciendo que no se puede ver como un cuerpo. Porque aún los ángeles que dejaron su morada vinieron a esta tierra y se cruzaron con las hijas de los hombres. Cuando un espíritu baja por debajo de la velocidad de la luz, se puede hacer manifiesta a los ojos. ¿Okay? O cuando Dios hace que nuestros ojos se puedan adaptar a la velocidad de la luz, es que vemos algunas visiones del cielo, como la que tuvo el hermano aquí, en la que los ojos son adaptados para ver en portales y ver más allá de lo que nosotros conocemos como ámbito físico, ¿verdad? Pero obviamente que cuando disminuyen su velocidad los ángeles pueden tomar una forma de cuerpo y sería otro estudio, ¿verdad? Es otro estudio. Pero no un cuerpo de hombre. No tienen cuerpo de hombre, de carne y sangre como tenemos nosotros ahorita, no lo tienen ellos. Ni Dios tampoco lo tenía. Eso es lo que dice la palabra. Dios, ¿qué dice ahí? Dios es espíritu. Dice Dios, ¿tiene cuerpo con sangre y carne? No dice, hermanos. Dios es espíritu. Por lo tanto, nosotros tenemos que adorarle en espíritu
y en verdad, así como es. No tiene cuerpo. Necesitan ustedes solucionar eso. Que al principio Dios trajo la creación y a través, siendo espíritu, comenzó a crear todas las cosas. Y no necesitas ir ahí, Melanie, yo lo leo, pero les voy a leer unos cuantos, el inicio de ciertos versículos en Génesis 1, donde Dios, que es espíritu, que no tiene cuerpo, eso necesita, y se los vuelvo a repetir, necesita quedar solucionado en ustedes, porque si no van a creer cualquier de error que hay por ahí. Dios no tiene cuerpo, lo tiene ahora en Cristo Jesús. Tuvo que venir y hacerse un cuerpo para poder venir a esta tierra y venir a redimirnos a nosotros. Pero antes de eso, hermanos, no tenía cuerpo. ¿Están bien sentados? Agárrense bien, porque lo que les voy a decir va en contra de toda creencia religiosa, pero es la verdad. Dios no tiene autoridad en la tierra a menos de que sea a través de un cuerpo. Les dije que se tenían que agarrar, ¿verdad? Ahorita se los voy a explicar y se los voy a respaldar con la Biblia. Pero esa declaración es tan importante como la de Dios es espíritu. Pero es que Dios sabe lo que hace y Él es soberano y sabe que si quiere hacer estas cosas y pasar por encima de todo, lo va a hacer. No, hermanos. No en la integridad será el Dios que tú crees, pero el Dios de la Biblia no dice eso. Dios no pasa por encima de su palabra. Dios no viola sus principios. Dios se sujeta a Él mismo, a su palabra, y si Él establece algo que debe de ser, no va a venir otro día y va a decir, ¿sabes qué? Ahora te voy a quitar la sanidad porque no te la mereces, te portaste mal. No, su palabra permanece para siempre. Y Dios dice aún en su palabra, en el Salmo 138, versículo 2, que pone su palabra por encima de su nombre. Pon el Salmo 138, 2, por favor, Melanie, 2 o 3. ¿Creen ustedes a su palabra? Bueno, pues entonces lean su palabra y reciban y actúen como la palabra dice. Y no digan nada más, es que Dios es soberano y sabe lo que dice. Sí, es soberano. Pero dentro de su soberanía no entra como un dictador y dice, voy a pasar por encima de la autoridad o de mi palabra, de lo que yo establecí. Por encima de todo eso voy a pasar yo. No lo hace. Dios es un Dios íntegro, hermanos. Y su palabra es una manifestación de Dios aquí en la tierra. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Ahí abajito de eso está la King James, y la puedes poner nada más en una pestañita mero abajo, Melanie. Ponle la King James, está un poquito más claro. Dice, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. Por encima de su nombre. Y en ese lugar, en todo donde habla de su nombre, habla de la palabra autoridad. Se representa como autoridad. Entonces, Dios ha establecido su palabra por encima de su autoridad. Su palabra es la verdad absoluta. Y gracias a Dios porque así es, hermanos, porque yo puedo tener la confianza de que a pesar de mis acciones o de lo que yo pueda hacer o dejar de hacer, Dios no cambia. Su palabra permanece para siempre. Siempre es el mismo y gracias a Dios por eso. Por eso puedo tener la seguridad de mi salvación, porque su palabra es verdad. ¿Ok? Entonces, Dios ha engrandecido su palabra aún por encima de su nombre o de su autoridad. Ahí lo dice, ¿verdad? Bueno, ahora lo vamos a respaldar aún más viendo ciertas cosas. Amén. Ok.
Entonces, dice en Génesis 1:3, recuerden que Dios es espíritu, ¿verdad? Estamos hablando de que Dios es espíritu. Ok. Y un espíritu, para establecer todas las cosas, para hacer todas las cosas, las hace. ¿Cómo creen que Dios hizo el mundo, la tierra, los planetas, el ejército? ¿Cómo lo creó? ¿Con su palabra? ¿O fue con un asadón o contrató a personas para poder decir, vengan, ayúdenme a hacer y terminar la obra, separen la tierra y el mar para acá y hagan la expansión aquí, traigan unos animales para... ¿Acaso hizo eso? ¿Con qué lo hizo? Con su palabra. Porque la palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios, y no vamos a hablar ahorita, no me voy a ir por eso porque ya lo hemos hecho, pero la palabra de Dios tiene el poder de Dios dentro de la palabra, ¿verdad? En Hebreos 1:3 dice que Dios sustenta todas las cosas a través del Hijo con la palabra de su poder. Entonces el poder está en Dios, está residente en Dios. Nosotros no tenemos ese poder, pero ese poder residente en Dios está enmarcada o encapsulada dentro de su palabra, con la palabra de su poder. Una vez que Dios crea una palabra, por ejemplo, perro, caballo, el poder de Dios está dentro de esa palabra para que cuando salga sea creado a la perfección y a la perfecta descripción de lo que él vio en su interior. Un caballo perfecto. Tiene el poder para crear eso. El Espíritu de Dios entra en acción como entró en Génesis 1:3. Dijo, andaba alrededor de la tierra y una vez que la palabra de Dios salió y dijo, luz sea, el Espíritu entró en acción y el poder de Dios formó la luz. Y no fue la luz del sol y de la luna y todo eso, porque eso vino en el día 4, ¿verdad? Sino fue la gloria de Dios se manifestó y el poder de Dios formó y volvió a construir la tierra que estaba desordenada y vacía. Entonces el poder de Dios, hermanos, está en su palabra y es ese poder que tiene la capacidad para formar todas las cosas perfectamente. No como aunque es un poder para destruir, también es un poder perfecto para construir. No como la tontera de la evolución, ¿verdad? Que explotó todo y en esa explosión, aquí estamos nosotros, después de miles de años. Yo nunca he visto una granada explotar en un cuarto y que después de ciertos años comience a construir una casa. ¿Verdad que no? Es una tontera, hermanos, que el mundo se la traga. El poder de Dios está dentro de la palabra para construir todo lo necesario y que quede en un orden perfecto, enmarcado. Dice Hebreos 11:3 que Dios enmarcó con... Déjenme, antes de seguir leyendo ahí, se los voy a leer. El que llegue más rápido, no me va a ganar. 11:3. Ya está. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, que tiene el poder de Dios dentro de ella, ¿verdad? Ya vimos que en Hebreos 11:3 dice que la palabra de su poder. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra que tiene el poder de Dios. Y la palabra constituido es enmarcar o terminar o completar, perfeccionar, dejar todo en orden. Enmarcó como en un marco así, puso todo perfecto lo que estaba desordenado. La palabra de Dios es la que hace esas cosas. Entonces Dios es espíritu y verdad. Juan 6:63 dice que nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Pues para que eso pueda suceder y nosotros podamos hacer las cosas que Dios nos delegó, esa misma palabra tiene que estar dentro de nosotros.
que tiene poder para formar todas las cosas. Ahora, déjenme decirles, dice el 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, la palabra de Dios. La palabra de Dios siendo hablada y el poder de Dios haciendo todas las cosas, el Espíritu de Dios interviniendo ahí. 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y separó las aguas de las aguas y hubo expansión con la palabra de Dios. 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. La palabra de Dios hablada formó y descubrió y separó todas las cosas. ¿Ven cómo actúa Dios, hermanos? A través de su palabra. 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. La palabra de Dios hizo todas las especies, todas las semillas, y cada una produce según su género. Por eso si ustedes siembran creyendo para recoger, creyendo para tener una sala, una mesa o lo que sea, pues digo, no van a sembrar piso, o no van a, queriendo recoger manzanas, no van a sembrar uvas. Según su género, la semilla. Según su género, la semilla que tú siembras es la que vas a recoger. Son principios de Dios. 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Y fue así, hermanos. 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Con palabras no cambia. El hebreo original dice, y dijo Dios, en lugar de decir, hagamos al hombre, hombre sea. Y el hombre fue. ¿Ok? Entonces, Dios no cambia su metodología. El poder de Dios es el que hace que todas las cosas sean en su palabra, a través de su palabra. Cuando Dios dice en el 26, y quiero que me sigan aquí de cerca, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los, esto es para el hombre señoree en los peces del mar, señoree o tenga autoridad o gobierne o reine. ¿Están entendiendo esa parte? Dios está liberando a través de su palabra el poder para que esta nueva criatura que nunca antes jamás había existido, porque primero fueron los ángeles, y esta pregunta la hacen los ángeles, hermanos. Y no tengo tiempo, pero lo pueden encontrar en el Humash, aquí en el Humash, que es una explicación de la Torá, de los primeros 5 libros, o del Pentateuco. Ahí viene una explicación de los sabios judíos, híjole, que le pusiste, lo coronaste con gloria y con honra, y le diste toda la obra de tus manos. Wow. Dios, todo lo que hizo en la tierra, se lo entregó a Adán y a Eva. Le entregó la autoridad para señorear, para gobernar sobre toda la obra de las manos de Dios. Nada dejó fuera, hermanos, nada. Los cielos son cielos de Dios, pero la tierra le fue dada, ¿a quién? A los hombres. Salmo 115, 15, por favor, Melanie. Quiero que lo entiendan, y no me voy a ir rápido, hermanos. Me voy a ir despacito, porque quiero que vayan ustedes entendiendo línea sobre línea, precepto sobre precepto, mandamiento sobre mandamiento, palabra sobre palabra, lo que Dios dice para que no tuerzan ustedes la escritura cuando alguien les demande al respecto, no por contienda, sino simple y sencillamente porque es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene poder, no las tradiciones o las interpretaciones de hombres. Entonces, Salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y tu verdad. El 15, por favor, Melanie.
Porque el 15, mija, hay que bajarle, dale así hacia abajito hasta el número 15, 115, 15. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. 16. Los cielos. ¿La palabra es autoridad sobre sus vidas? ¿Qué dice ahí? Los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra. O sea, que te dio la tierra a ti. Te dio la tierra a ti. Entonces, no vayas delante de Dios a decirle, Señor, dame la autoridad para gobernar en esta situación. Porque no es bíblico, hermanos. Para poder gobernar aquí en la tierra, tiene que haber un cuerpo que diga la palabra. Sea del diablo o sea de Dios. Pero la única forma de establecer cosas aquí en la tierra es a través de tus palabras. Escoge el que tú quieras. Tienes el albedrío para hacerlo, pero tiene que ser con tus palabras. ¿Por qué creen que Dios tuvo que venir a habitar en un cuerpo? Está fuerte, ¿verdad? Está fuerte porque yo sé que va contrario a las creencias religiosas. Yo sé que va contrario a eso. Pero yo no ando buscando las creencias religiosas, ni defender a ninguna persona. Yo ando buscando la verdad de Dios. Y donde la verdad de Dios se establece, I'm sorry, los callos que tenga que pisar. Entonces, Dios es un caballero, hermanos. Y cuando habló al hombre, le voy a seguir, es que me dan ganas de adelantarme y decirles ya para que entiendan esto que es difícil de tragar. Pero no me voy a adelantar. Voy a usar la paciencia. Al ratito llegamos. Dice en el 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, tenga autoridad en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Quedó claro? No hablo nada acerca de los cielos, aunque no voy a entrar ahí ahorita. Pero está muy claro que la autoridad de Dios concedida al hombre, al quien coronó con su gloria y con su honra, lo coronó. Le dio esa autoridad para establecer la palabra de Dios con el poder de Dios aquí sobre la tierra. Y usarla para engrandecer ese prototipo del jardín del Edén y cubrir toda la tierra con la palabra de Dios y hacerla igualita que el ejemplo que les dejó aquí a través del jardín. Les dio las armas, les dio la autoridad y les dio su poder para usar su palabra y hacer que el jardín del Edén cubriese toda la tierra. Esa era la obra de Adán y Eva. Y cuando Dios establece estas palabras sobre ellos, el cuerpo de Adán, ahora, no de Adán y Eva, de Adán, porque después lo separó, el cuerpo de Adán estaba inerte. No tenía vida. Era un pedazo moldeado de arcilla, tirado sobre la tierra o parado, yo no sé cómo lo tendría Dios. Cuando Dios dice, y Dios formó el cuerpo del hombre, ahorita lo vemos en Génesis, utiliza la palabra yatzer, y la palabra yatzer, el otro día lo estábamos viendo, ¿verdad? Tiene una particularidad, porque Dios se expresa, tiene una sabiduría, hermanos, que es asombrosa, porque aún dentro de las palabras hebreas tiene una pictografía, unas figuritas que usaba Moisés y que con ellas escribe las palabras con figuritas. La palabra yatzar en la yud o yod, que es como una Y, se está representada por una mano trabajando. Y la particularidad de esto es que cuando Dios forma al hombre, dice que lo forma con esa palabra yatzar, pero utiliza dos yuds, dos manitas. Y yo no sé si ustedes se han fijado, pero antes de decir, y Dios formó al hombre del polvo de la tierra, arribita en ese versículo uno antes, dice que Dios regó la tierra primero.
Obviamente para poder trabajar con arcilla o poder trabajar con algo en sus manos y moldearlo y darle una forma con sus dos manos, porque la palabra de Yatzar lleva esas dos manitas. Tenía la tierra que estar mojada, ¿verdad? Formó el cuerpo perfectamente de Adán. Lo que no hizo con los animales, porque en el 2:17 creo, usa la misma palabra que formó a los animales, pero en esa palabra Yatzar, que es la misma, tiene una sola yud, una sola mano. Para formar a los animales una mano, para formar al hombre con sus dos manos. Y eso habla del cuidado y del cariño que Dios utilizó, porque era algo que estaba formando, creando a imagen y semejanza de Dios. ¿Verdad? Qué hermoso todo eso. Pero el cuerpo de Adán era un cuerpo que no tenía vida, hermanos. Y esto se los puedo apoyar en Santiago 2, creo que es el versículo 24 por ahí, donde dice Santiago, el medio hermano de Jesús, hijo de María. Dice, donde el cuerpo sin espíritu está muerto. O sea, que cualquier cuerpo de nosotros que no tiene un espíritu no puede tener vida. Un cuerpo que está en el hospital, que está artificialmente siendo alimentado para mantener la vida, no hay nadie habitando ya ahí, hermano. El momento que se lo quitan, se va. A menos de que sea una condición de alguna enfermedad que lo mantenga en coma y que sabemos que ahí está el espíritu. Pero donde hay casos ya de muerte cerebral y ya no hay nadie habitando ahí. Y si hay alguien ahí, ustedes voltean y les abre el ojo, pélele. No se crean. Tenemos autoridad sobre todo demonio, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Ok. Entonces, ustedes tienen que entender que cuando Dios tiene el cuerpo de Adán a imagen y semejanza de Dios, a imagen de la misma altura que Dios. Yo sé que a muchos les molesta eso, pero no me importa. Es lo que denota el hebreo. Como si Dios estuviera hablando con una imagen en el espejo, igualito que Él. A imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que le dio a esa persona, a ese ser creado, le dio la habilidad de hablar y crear cosas con las palabras también. Y lo asombroso es que Dios comienza a crear, a darle vida, aliento de vida, que no se muestra aquí en Génesis 1:26, pero ahorita lo vamos a leer, pero le comienza a dar esa vida a Adán, que está del mismo tamaño, y sopló aliento de vida en él. No es CPR, no le estaba haciendo eso, hermanos. Dios estaba dándole vida con su palabra al cuerpo inerte de Adán. Y lo hizo con palabras de autoridad. Y ahí en Génesis 1:26 dice las palabras de autoridad que utilizó. Conforme a nuestra semejanza, señoree, Adán, señorea sobre los peces del mar. Señorea sobre las aves de los cielos. Señorea, ten autoridad y reina sobre las bestias, en toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y esas palabras, hermanos, cuando ustedes hablan, están dando de su aliento, ¿verdad? A veces hasta hay que hacerse para atrás. Pero están sacando de su interior aliento para dar palabras. Con el poder está en el interior. Y ese poder que sale, esto viene del cielo. O sea, en la palabra que ustedes están hablando tiene poder. Lo crean o no lo crean. Las palabras de ustedes en este día tienen el poder para construir o destruir. Tienen el poder para dar vida o para matar. Proverbios 18:21. El poder de la muerte y de la vida está en la boca. Y el que el que ama la boca o comerá de sus frutos, buenos o malos. Hablas cosas malas, tienen autoridad, tienen poder para establecer lo que tú estás hablando sobre la tierra. Y créanme, si ustedes comienzan a ver en su vida anterior, en su pasado, ahorita son lo que hablaron en el pasado. Y van a ser lo que están hablando ahorita en el futuro. Entonces, Dios estaba estableciendo eso y dio esas palabras con su aliento. Y
Adán abrió los ojos. Aquí no los había abierto aún. Estaba construyendo el Espíritu de Dios ahí. Génesis 2:17, por favor. Y ahí está un relato que hace referencia a esto. Dice, no es 17, es 2:7. Sí, 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y el cuerpo. Pero ahora viene la parte del Espíritu, la que da vida, la que abrió los ojos de Adán. ¿Ok? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice el Humash, dice, y Adán fue a living speaking spirit like God. Fue un espíritu viviente y parlante como Dios. Eso es lo que significa a semejanza de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Eso lo digo, si ustedes se van de esta definición al Humash o a cualquier otra, les va a decir que a través de las palabras Dios dio la autoridad y el poder. Y el poder viene ahí más adelantito, en el Génesis 1:28, donde ahora sí, separados los dos, Dios los bendijo. Les dio el poder para incrementar en todo sentido. Y les dio estas palabras: fructificad, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear, tener dominio sobre las aves de los cielos, sobre los animales, sobre todo lo que se arrastra, sobre todo, menos sobre uno al otro, ¿verdad? Dios no dijo señorear sobre los hombres también, o sobre las mujeres, como lo quieran ver. No podemos hacer eso, hermanos, si estamos muy acostumbrados a aplastar a las gentes, a los gobiernos y todo eso, ¿verdad? Como lo quieren hacer. Dios no dio esa autoridad, nos dio para señorear y ampliar el jardín del Edén para que fuera perfecto todo en eso. Ahora, una vez, Génesis 1:28, ¿verdad? Fue eso. Una vez, hermanos, que Dios da algo, como si yo les doy mi botella, bueno, no la botella de agua, les doy mi Biblia o les doy el carro, se los doy verdaderamente, no te lo presto por un ratito, no. Si yo les entrego algo en posesión de ustedes, ahora ¿quiénes son los dueños de esa nueva artículo? Ustedes, ¿verdad? Si yo les entrego mi carro, ahora ustedes tienen la responsabilidad, el derecho, la autoridad para hacer con ese carro lo que ustedes quieran. Si lo quieren regalar a otra persona, se lo pueden regalar. Si lo quieren maltratar, lo pueden maltratar. Si lo quieren chocar, lo pueden chocar. Si lo quieren lavar, lo pueden lavar. Ustedes son los responsables de ese carro de aquí en adelante. Si yo entro y les digo, después de que ustedes ya tienen todos sus papeles en orden, después de que fue autorizado para que les sacaron placas y el revisado y todo lo que necesitan, si yo voy a su casa y les digo, ¿sabes qué? Dame el carro, lo necesito, o voy y tomo las llaves y me lo traigo, ya no tengo el derecho yo de hacer eso. ¿Verdad que no? No. Digo, si soy verdaderamente una persona íntegra, respetable, y ustedes creen en mí y yo se los di, ustedes hicieron todo el papeleo necesario, ese artículo es de ustedes, totalmente, ustedes saben lo que es. Si yo voy y lo quito, ahora se considera mi acción como un robo, y puedo ser llevado hasta la cárcel. Ahí está el abogado para que les diga. ¿Verdad que sí? Estoy interviniendo en la propiedad de alguien más. Lo asombroso es que no ven esto cuando Dios hizo todas las cosas. Cuando Dios le dio a Adán la autoridad y el señorío y sobre toda la obra de sus manos, Dios se lo entregó en la forma que les estoy describiendo. Dios no iba a venir, pero es que Dios sabe lo que hace. No, tu Dios sabe lo que hace si quieres. El mío es el Dios de la Biblia, y el Dios de la Biblia sigue su palabra y la ha puesto por encima de su nombre, y Él es íntegro. No sé a qué Dios te está refiriendo tú, pero el Dios que está escrito aquí es un Dios íntegro, que si te da algo, no va a entrar y te va a decir, ahora te lo voy a quitar. Devuélvemelo porque es mío.
Pero es que Dios es el que hizo todas las cosas. Pues sí, nomás que me las entregó a mí. Él es el autor y tiene la capacidad. Hizo toda la tierra, sí, pero no tiene la autorización, hermanos. Entiéndanlo bien, por favor. No tiene la autoridad para venir a la tierra y quitar lo que te dio a ti. No la tiene. En primer lugar, porque si entra su santidad, destruiría todo esto que vemos. Porque Él es santo. Aquí no está tan santito, ¿verdad? Él es santo. Y en el momento que Él lo hiciera, pues todas las cosas dejarían de ser. Pero Dios respeta y es tan íntegro con su palabra que Él lo que te concedió a ti lo respeta. Y para poder entrar a un lugar que ya no es de Él, necesita la invitación de la persona. ¿Por qué creen ustedes que se hizo cuerpo? Y que se dividió en esas dos partes en algunos lugares dice, y Dios, Jesús, hijo de Dios. Y luego en otro lugar dice, y Jesús, hijo de los hombres. Porque en el Hijo de Dios, la divinidad de Dios, la palabra de Dios, vino y se hizo carne. Ahora Dios tiene la autoridad en un cuerpo de carne. Jesús, hijo del hombre, para poder hacer las cosas que están establecidas en la palabra de Dios. Pero tiene que ser legalmente bajo la autoridad que Dios delegó a un hombre. Y en esa autoridad, hermanos, es donde se comenzaron a presentar todos los problemas. Porque obviamente, y no voy a seguir mucho, la voy a dejar, todavía falta bastante, pero les voy a dar un poquito más. Pero obviamente Dios vino lo que les acabo de decir está respaldado ahí en Juan 1:14, ¿verdad? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero para poder venir Dios aquí a la tierra y tomar esa autoridad de la palabra, porque independientemente de lo que tú hables, sigues teniendo esa autoridad, hermanos. Y sigues teniendo el poder, le sigues dando el poder a uno u a otro lado. La palabra sigue teniendo poder, porque Dios nos dio esa autoridad y nos dio el poder en las palabras, en nuestro interior, para poder establecer o destruir cosas. Y el hombre la ha utilizado para destruir casi todo. Sigue habiendo esa autoridad. Y la única forma que Dios tenía para poder volver a traer, la única forma, porque obviamente la semilla de los hombres ya no calificaba, porque dice Romanos 5:12, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, y me pasa por mí también, por cuanto todos pecaron. Entonces ya no había posibilidad de establecer vida, de establecer justicia, de establecer a Dios aquí en la tierra a través de la semilla del hombre. ¿Se acuerdan de la frase que dijo Jesús? Me preparaste cuerpo. Hebreos 10:5, mija, por favor. Me preparaste cuerpo. Ahora entienden ustedes a lo que se refiere, ¿verdad? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios en la carne, trayendo la palabra de Dios a los hombres, que tiene el poder para hacer y establecer, y sobre toda la fuerza del enemigo, nada los puede dañar si ustedes establecen la palabra de Dios en sus vidas, hermanos. Es lo más importante que hay. Dios mismo tuvo que comenzar a trabajar. Imagínense. En el momento en el que
Adán se desconectó de Dios, desobedeció a Dios en el único mandamiento que tenía. De ese árbol no vas a poder comer, del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese, no más de eso no comas. Todo lo demás yo te puedes comer, todo lo demás yo te lo enseño. Nada más de ese árbol no, porque de ese árbol yo te voy a enseñar, sin que tú tengas que experimentar el bien y el mal, yo te voy a enseñar cómo habitar dentro del mal, que ya estaba en la tierra, porque Satanás ya había caído. Jesús, el segundo Adán, estuvo en medio de la tierra y no tuvo que experimentar el mal para poder vivir bien o vivir mal. Él vivió de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios estableció lo que él hacía o dejaba de hacer. Por eso vivió en victoria. La misma victoria puede estar en nosotros. Pero tristemente, hermanos, como creyentes, le hemos dado la autorización a las palabras del mundo que provienen de Satanás. Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Porque todo lo que no viene de Dios no tiene la victoria. Puedes experimentar el bien, pero no es la bendición de Jehová. Esa es la que enriquece. Pero en el mundo no puedes esperar que Dios te bendiga si estás utilizando las palabras del enemigo. No se puede, hermanos. Si se baja el cero y no contiene. Dios solamente habita donde es invitado, y a Él solo se le adora en espíritu y en verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, en la medida que nosotros vayamos construyendo en nuestras vidas la palabra de Dios y creciendo en esa sabiduría de Dios y alineándonos con ella, es en la medida que vamos a ir experimentando cada vez más verdad y menos error, cada vez más victoria y menos derrota. Paso sobre paso. Segundo a los Corintios 3:18 dice que vamos a ir de gloria en gloria. Y hay un versículo, déjenme ver si lo apunté, Isaías 50 y tantos, no, o 20 y tantos. Quiero que lo pongas, Melanie, porque lo establece muy bien. Isaías 28, 10 y luego el 13, y pongan ahí como referencia segunda a los Corintios 3:18, que es a lo que hace referencia también. Segunda a los Corintios 3:18 es que vamos a ir de gloria en gloria nosotros, de gloria en gloria, de escalón en escalón. Pero Isaías lo manifiesta muy bien, porque dice Yahweh, dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. El 13 es más o menos lo mismo. La palabra pues de Jehová o de Yahweh le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. Ay, me gozo en la palabra. Un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos, hablándole al pueblo de Israel. Obviamente lo aplicamos bien, se va a aplicar la victoria en nuestras vidas. Pero poquito a poquito, poquito a poquito, fue lo que Dios tuvo que ir haciendo para establecer su palabra nuevamente aquí en la tierra. Y comenzó a hablar su palabra. Y habla una palabra y alguien recibía un poquito ahí, y alguien recibía otro poquito allá. Y hablando de paciencia, hermanos, Dios tuvo que esperar en el tiempo nuestro. Dios vive en la eternidad, yo sé, no en el tiempo, pero en el tiempo nuestro tuvo que esperar 4,000 años para poder traer Él mismo al cuerpo, a Jesús aquí a la tierra. Y estableció primero en Génesis 3, y vendrá uno que te pise la cabeza y tú le herirás el calcañar. Y seguía hablando la palabra. ¿Por qué? Porque tenía que esperar a que un hombre recibiera esa palabra y la estableciera en un libro como algo parte de su ser, de manera que se fuera difundiendo y estableciendo esa palabra. Por eso tardó 4,000 años en traer a Jesucristo aquí a la tierra, no porque Dios no pudiera trabajar más rápido, sino porque tenía que trabajar a través de personas caídas, testarudas, cabezonas como nosotros. Tardó 4,000 años en establecer esa verdad. Y el que le pegó en la mera cabeza fue el profeta Isaías. Hubo muchos. Ustedes lo pueden rastrear. Lo pueden rastrear. Es que, como ustedes comprenderán, I'm sorry.
Sorry. De repente se me olvida el español. Gloria a Dios. A Él la gloria, ¿verdad? Porque es una manifestación de lo que creí cuando tenía 28 años. Es cierto eso. ¿En dónde estaba? Entonces, tuvo que, poquito a poquito, hermanos, comenzar a establecer su palabra. Alguien préndale el aire, por favor, está muy caliente. La palabra, y de repente el profeta Isaías le dio en la mera cabeza a la palabra que Dios... Cuando tenga un poquito más de tiempo les explico cómo Abraham recibió la palabra desde que era niño y todo eso, ¿verdad? Pero ahorita estamos en lo fuerte de esto. Y Dios estableció la palabra, la Torá, y la dio, tuvo que hacer un pacto, porque ahora en un pacto estaban los dos sujetos uno a otro, el pacto con Abraham y luego con Israel. O sea, ya estaban... Uno, el otro dependía del otro. Lo bueno de uno era pasaba a ser del débil, y lo del débil pasaba a ser de lo fuerte, que obviamente lo de Dios siempre fue más fuerte que lo del pueblo de Israel. Pero es un pacto, a eso se refiere. Ya hay un acuerdo entre dos pueblos y que los hace más fuertes, ¿verdad? Si yo hago pacto con ustedes, pues ahora me voy a apoyar en las habilidades de ustedes, ¿verdad? Entonces, Dios vino y los trajo al monte Sinaí, y en el monte Sinaí les dio estatutos, les dio preceptos, les dio mandamientos, les estableció parte de lo que iba a ser la Torá, y poquito a poquito, dentro de ese siguiente año estableció los primeros 5 libros del Pentateuco. Y en ellos se comenzaron a establecer las gentes, poquito a poquito, fallando, línea sobre línea, precepto a precepto, y de repente vinieron a formar ya los levitas y vinieron los profetas, y dentro de la palabra que les estuvo revelando vino uno, el profeta Isaías, que en el capítulo 7, versículo 14 de Isaías, le dio en la mera cabeza, perdonen la expresión, a lo que Dios iba a traer aquí a la tierra. Dice la palabra en Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y esta palabra señal, hermanos, es la palabra ot. Y la palabra ot en la pictografía de Moisés significa el fuerte, el líder adherido al pacto. Eso es lo que significa. Ustedes lo han visto en unas filminas que les he puesto, diapositivas, donde se les muestra que las señales que Dios da están haciendo referencia como una sombra a Jesucristo. Están hablando de Jesucristo. Bueno, esta es la misma palabra. El Señor mismo os dará señal, que es el líder clavado en la cruz. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Anu, Él es Dios. Im o es con, y Anu es nosotros. Con nosotros Dios. Con nosotros Dios. Y el profeta Isaías lo creyó y lo escribió y lo habló como parte de la profecía. Y de repente otro profeta, el profeta Miqueas, dijo, y la Virgen concebirá y nacerá ¿verdad? Y dio el pueblito, ahí en Miqueas 5:2. O sea, poquito a poquito, precepto sobre precepto, línea sobre línea, la palabra de Dios se vino estableciendo a través de los hombres. Por eso tardó 4000 años. Pero ahorita, hermanos, estamos viviendo en la manifestación completa de su palabra. Jesucristo fue la manifestación de toda su palabra. Y su palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y comenzó a darnos la palabra de Dios para establecerla en autoridad y con el poder que tiene la palabra ahora de Dios, y que nosotros tuviésemos el albedrío para establecer alrededor nuestro una familia perfecta, un matrimonio perfecto, un negocio perfecto, una victoria perfecta sobre las personas que están sufriendo. Toda la provisión de Dios se sobrepone, contrarresta y vence a todo lo que el mundo tiene como imposible ante los ojos físicos. Ahora sí tenemos toda la palabra de Dios, pero Dios sigue necesitando que tú la creas, que tú la hables, que tú la ejecutes,
que ante las circunstancias que estás viendo como imposibles, como que ya no puedes más, tú digas, mi Dios es verdadero y la palabra de Dios nunca falla. Por lo tanto, esto es lo que Dios dice y te mantengas ahí firme, sin moverte ni a diestra ni a siniestra, hermanos. Tú lo haces, Dios te garantiza, no yo, Dios te garantiza la victoria, porque es la misma palabra que tiene el poder de Dios. Dios en el cielo, Dios Padre, mandó a su Hijo, Dios Hijo aquí a la tierra a traer su palabra, pero ahora mandó al Espíritu Santo para que su misma palabra viviera dentro de ti, para que tú la hables y la establezcas. Dios no le va a pedir cuenta a las naciones de lo que pasó aquí en la tierra, le va a pedir cuenta al cuerpo de Cristo, qué hiciste o no hiciste con la palabra que yo te dejé. Con esto cerramos, con esto que acabo de decir. Y seguimos la semana que entra, la parte 2 de esto que es tan importante como esto que vimos. Pero creo que ya quedó establecido la importancia y qué es lo que está en juego y hasta dónde se somete nuestro mismo Dios en su integridad cuando Él dice, esta es la palabra que yo dejé para ustedes. Es tan suficiente y tan poderosa como si estuviera Jesucristo aquí a un lado de nosotros, diciéndonos y hablando eso. Es lo mismo que cuando el Espíritu de Dios nos habla en nuestro interior y nos dice, esta es la verdad. La palabra de Dios es una manifestación de Dios mismo aquí en la tierra. Por eso es tan importante, hermanos, leerla, dedicarle todos los días un poquito, ¿verdad? Porque le estamos dando la oportunidad a Dios de gobernar los asuntos que yo no puedo. Amén. Vamos a estar de pie.